Bien, hoy vamos a hablar sobre las vértebras cervicales. Bien, pasando a lo siguiente, vamos a tener dos tipos de vértebras cervicales. Vértebras cervicales típicas y vértebras cervicales atípicas. Vamos a ir con las vértebras cervicales típicas. Las vértebras cervicales típicas son la vértebra número 3, 4, 5 y 6. Cervical número 3, así sucesivamente, hasta el número 6. Bien. Las vértebras atípicas. Las vértebras atípicas son la cervical número uno, o bien conocido como el atlas, la cervical número 2 o axis, y vértebra prominente cervical número 7. ¿Por qué se lo denomina cervical número 7? No, vértebra no prominente, porque es la más prominente que tiene entre las vértebras de las demás. Es más, se podría decir que tiene más elevación entre sus apófisis. Bien. Las vértebras típicas. Las vértebras típicas son la cervical número 3, 4, 5, 6, como les estaba diciendo. Aquí tenemos una vista superior donde podemos ver el cuerpo de las vértebras típicas. El cuerpo y las apófisis donde apófisis onciformis o gancho del cuerpo. Y luego vamos a tener las apófisis transversas. Estas son las apófisis transversas. Este es anterior y este es posterior. Anterior y posterior. Y después van a tener un canal por donde va a pasar el nervio espinoso. Aquí podemos ver, puede pasar el nervio. Y vamos a tener el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral, vena vertebral. Bien. En el cervical 5 y en el cervical 6 también pasa la vena vertebral y la arteria vertebral. Y ahora, y si bien no forma parte, es la cervical número 7, ¿por qué? Solo va a pasar la vena vertebral y no la arteria vertebral. Lo vamos a ver más a la imagen. Bien, Bien, aquí podemos ver, eh, una imagen donde, donde, este, donde la arteria vertebral, ¿cómo no pasa por la cervical número 7? No pasa, pero solo pasa por las 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto vamos a dar a conocer más adelante. Están viendo, no pasa por las 7. Aquí vemos, este sería el occipital, este es el atlas o cervical número 1 y este es el cervical número 2. Pasan por sus agujeros transversos. Por la única cervical que no pasa es por la cervical número 7 o conocido como vértebra prominente. Bien, estas son lo que acabamos de ver son las vértebras típicas. Ahora vamos a las vértebras atípicas. Podemos ver aquí una vista superior y una vista inferior eh, de la cervical número 1, más conocido como atlas. ¿Y por qué se lo denomina atlas? Muchos deben conocer al hombre que ha sujetado el mundo, un joven titán, aunque Zeus era un padre de los dioses de la mitología griega, donde a un joven lo dijo que sostenga la tierra. Y ahora se lo dice
se lo denomina Atlas. Entonces de ahí viene el nombre. Atlas sostendría la pieza que vendría a ser el cráneo. Bien, los anatomistas tenían algo de cultura general y algo de imaginación. Bien, bien. El, el Atlas como características principales no tiene cuerpo ni apófisis. Apófisis espinosa no tiene ni cuerpo. Bien, vamos a ir, seguimos con el Atlas. En la vista superior vamos a encontrar con las masas laterales. Las masas laterales presentan 6 caras. Una cara superior, inferior, medial, lateral, anterior y posterior. Estamos en una Aquí estamos en una vista superior y no podemos ver la cara inferior. Bien, la cara superior ya, es una cavidad clinoidea, cara articular superior, cavidad clinoidea, glenoidea. Después tenemos una cara medial donde se va es el tubérculo del ligamento transverso, tubérculo del ligamento transverso. Bien. El ligamento transverso va de una parte de extremo de la cervical al otro extremo de la cervical y divide al agujero vertebral en 2 sectores. Bien, la cara lateral superior a las apófisis de tipos transversos. Perdón. La cara anterior y la cara posterior. Aquí vamos a tener el arco anterior y aquí vamos a tener el arco posterior. Va a limitar con el arco posterior. Posterior. Arco anterior, arco posterior. Bien. Aquí podemos ver la imagen. Bien. En el arco anterior vamos a ver un tubérculo anterior. En el arco anterior vamos a tener un tubérculo donde se va a inserción un músculo, donde se va a insertar un músculo largo del cuello. Y con su parte posterior se va a hacer con la apófisis odontoideas. Esta, apófisis odontoidea. Bien. Del arco anterior, nada más eso. Acá vamos al arco posterior. En el arco posterior vamos a encontrar el tubérculo posterior, donde se va a insertar el músculo posterior menor de la cabeza. Bien, después nos vamos a encontrar en el lado de aquí el surco de la arteria vertebral, donde van a pasar la arteria vertebral y no solo va a pasar la arteria vertebral, también va a pasar la primer nervio cervical. Después nos vamos a ir a las apófisis transversas, donde vamos a tener 2. Que están sus apófisis transversas. Bien. Aquí vamos a ver el agujero vertebral, donde va a ser el, el agujero vertebral, donde va a ser el atlas. El atlas va a tener el más grande agujero de todas las cervicales, o de todas las vértebras, perdón.
el Atlas lo tiene el más grande agujero. No se olviden, el Atlas lo tiene el agujero más grande, que se llama agujero vertebral. Y vamos a encontrar el ligamento transverso, donde va a ser limitada con el agujero, que va a dividir en dos partes. Bien. Arteria vertebral es una rama de la subcladia que dijimos en el anterior que no va a pasar en la cervical número 7. Sí pasa por la sexta, quinta, cuarta y así sucesivamente hasta la atlas. Después del atlas se escapa por el surco de la arteria vertebral, después donde se va a meter el agujero magno a la cavidad craneal, donde se va a hacer conexiones con estructuras muy importantes, la arteria vertebral. Bien, bien, bien. Vamos por las vértebras atípicas, axis, la cervical número 2. Aquí vamos a tener una vista anterior y una vista superior. El axis va a tener cuerpo, van a tener estas dos que se ven, va a ser dientes de axis o apófisis odontoideos, más conocidos como ligamentos occipito-odontoideos. Y ahora, en la vista posterior vamos a encontrar apófisis espinosa, que sí es bituberculosa, en donde en su vista super posterior, donde va a dar inserción al músculo oblicuo inferior de la cabeza. Bien, bien. Pasamos a la siguiente, seguimos con los axis, cervical número 2. También van a tener apófisis transversa, van a tener cara articular superior de las vistas anteriores, anterior y posterior, una cara articular inferior y una apófisis transversa. Bien, aquí podemos ver en estas vértebras atípicas donde cómo el atlas tiene el agujero más grande y cómo el axis está por debajo de él y entra por su agujero vertebral, ¿verdad? Fíjense cómo el atlas no tiene apófisis espinosa, no tiene. Bien, vámonos con la vértebra prominente, que es la cervical número 7. ¿Por qué se llama así? Porque es una, ¿por qué se llama vértebra prominente? Porque tiene una apófisis espinosa prominente, no es bituberculosa. Presenta y también presenta otras estructuras que son apófisis transversas más grandes. Y estos son los agujeros transversos más pequeños. ¿Y por qué será? La arteria vertebral pasaba por el agujero transverso. No, solo pasa la vena vertebral. Es un agujero pequeño y por el motivo que no pasa como estábamos mencionando, que no va a pasar la vena vertebral, no, que solo va a pasar la vena vertebral y no la arteria vertebral. Entonces, vamos a tener aquí, en esta imagen podemos observar que no va a pasar. ¿Por qué? Porque porque va a tener un agujero transverso más pequeño, solo va a pasar la vena y no la arteria. Bien, bien. Sin nada más que decirles,